Hablemos de fútbol. Donde falta pensamiento, aparece el grito. Donde falta identidad, aparece el uniforme, y donde falta proyecto vital, aparece la masa. El fútbol no es el problema. La pelota no tiene la culpa. El problema está en lo que proyectamos sobre ella. Una frustración, rabia, duelos no elaborados, resentimientos sociales y una orfandad emocional tan extendida en nuestra sociedad que ya resulta epidémica. Lo que debería ser un juego se ha convertido en un escenario privilegiado para observar las miserias de nuestra época. Mis hijos juegan fútbol, les apasiona, y yo los acompaño todo lo que puedo, a sus entrenamientos, a sus partidos, pero lo que veo en las gradas es lo que me asusta, en las barras. Es como que el fútbol dejó de ser únicamente un deporte, se ha transformado en un laboratorio de síntomas clínicos y sociales, un espacio donde la violencia, la ignorancia y el resentimiento encuentran una legitimidad cultural. No es un ataque al fútbol, no, es una crítica a lo que hacemos de él. Freud decía, o advertía mejor dicho, en su libro El malestar en la cultura, que la agresividad reprimida siempre busca canales de descarga. El estadio es hoy uno de esos canales, un coliseo, allí donde la sociedad no sabe nombrar su dolor, lo grita, donde no sabe elaborar sus frustraciones, las proyecta, donde no sabe tramitar sus duelos, los convierte en odio al rival. Lo vemos cada domingo. Lo vimos ante Avellaneda y la Universidad de Chile. Lo vimos en el joven que murió pasándose por los techos de un estadio para ir de una gradería en otra. El hincha violento no nace en la tribuna. Ya llega allí con una fractura, con una herida previa. El estadio es solo el catalizador, el escenario donde se permite lo que en cualquier otro lugar sería castigado. Se insulta al árbitro como una metáfora de insultar a la autoridad que no se atrevió a confrontar en casa cuando era niño. Se golpea al rival como sustituto del padre ausente o al jefe opresor. Se quema un auto porque es más fácil incendiar un motor que encender un pensamiento. En términos clínicos, lo que presenciamos es lo que se llama un acting out, y de carácter masivo, por lo demás. Un vómito emocional sin elaboración simbólica, que bajo el rótulo de pasión se convierte en un espectáculo televisado. Byung-Chul Han sostiene que vivimos en la era de la violencia neuronal, una sociedad incapaz de elaborar, que solo sabe expulsar el dolor. Y el estadio funciona como esa válvula de escape perfecta. Pero aquí el problema se agudiza. La generación actual, hiperconectada pero intelectualmente desconectada, ha hecho del fútbol un placebo para ese vacío emocional. Es una generación que sabe recitar cánticos de tribuna, pero que no ha leído un libro en su perra vida. Que se indigna con un penal, pero no con la precariedad laboral en la que se les condena a vivir. Que se disfraza de colores, pero carece de identidad propia. Y entonces el fútbol se vuelve su sustituto de sentido. Si no hay un proyecto vital, al menos tengo un club. Si no hay una familia, al menos tengo una barra. Si no hay pensamiento, al menos tengo ruido. Entonces, la rabia no es contra el rival, contra la vida. La furia no es por el gol, es por el vacío. El resentimiento social incubado durante años de frustraciones se canaliza en un grito colectivo que en el fondo dice: soy nada, pero con esta camiseta parezco algo. Los estadios hoy día se han transformado en guarderías emocionales para adultos biológicos que se comportan como niños, y como no cualquier niño, sino que como un niño furioso. Lloran si pierden, gritan si ganan, hacen berrinches con bengalas, reclaman con violencia lo que nunca supieron pedir con palabras.
Desde la psicología clínica, esta regresión no es causal y no es casual, mejor dicho. Es la manifestación de un yo frágil, incapaz de tolerar la frustración en una sociedad que no educa en autocontrol ni en la inteligencia emocional. El fútbol ofrece la coartada perfecta para liberar pulsiones sin consecuencias éticas. Se confunde pasión con patología. Y lo trágico es que esa confusión no se cuestiona, se aplaude, se televisa y se monetiza. El fútbol está rodeado de un relato épico: gladiadores, héroes, banderas, reyes, magos. Pero lo que realmente vemos es otra cosa. Vemos bufandas sin cerebro, escudos sin ética, cánticos sin voz propia. El mito deportivo funciona como la tapadera de una miseria emocional y social que nadie quiere nombrar. Como decían los romanos, al pueblo pan y circo. Y como bien señaló Erich Fromm en El miedo a la libertad, las masas prefieren entregarse a una identidad prefabricada antes que enfrentarse al vértigo de construir la propia. El hincha entonces se convierte en un consumidor de sentido empaquetado. Grita lo que otros escriben, ama a quienes no lo conocen, muere por un club que ni siquiera sabe de su existencia. No es el fútbol lo que saca lo peor del ser humano. Es la sociedad la que ya lleva dentro esa podredumbre y proyecta en el estadio ese dolor. Allí se revela el verdadero diagnóstico: ignorancia colectiva normalizada, violencia emocional tolerada, resentimiento social glorificado. El estadio es un espejo, pero no refleja ni el balón ni el deporte, ni los valores que debería tener el deporte en equipo. Refleja una sociedad fracturada, una generación que confunde ruido con identidad y que necesita de la masa para no enfrentar su soledad. La crítica no es contra el deporte, no, por favor, y no es contra el fútbol. ¿Ya? La crítica tiene que ver con otra cosa. El fútbol puede ser belleza, estrategia, encuentro. La crítica es contra la estupidez socialmente legitimada que parasita al fútbol. Contra una generación que ha aprendido a gritar un gol pero no a pensar una idea. Que puede incendiar calles pero no encender un proyecto de vida. Preguntarse entonces por qué el fútbol saca lo peor de nosotros es hacerse la pregunta equivocada. La pregunta correcta es: ¿por qué hay tantos seres humanos tan vacíos que necesitan del fútbol para pertenecer a algo? El fútbol es un espejo y lo que hoy refleja no es pasión, sino patología. No es gloria sino vacío. No es unión sino una multitud de soledades que confunden el ruido con su propia existencia.